Dios les bendiga, amados y amadas, en esta hermosa mañana. Amén. Empezamos un time porque después el tiempo no nos da. Gloria sea el Señor. Gloria, gloria a Jesús. Así que antes de comenzar vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a encomendarnos a nuestro Padre Celestial. Señor, te adoramos, te bendecimos porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos permite en esta mañana, Señor, día domingo, estar en tu casa para adorarte, para bendecirte, Dios mío. Gracias porque tú renuevas nuestras fuerzas. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro impulso. Gracias, Señor, porque tú perdonas nuestros pecados. Gracias, Señor, porque tú nos levantas, porque tú nos renuevas. Gracias, Señor, porque tú eres nuestra alegría. Gracias, Señor, porque tú eres nuestra salvación. Gracias, Señor, porque a pesar de ser como somos, Señor, tu misericordia se extiende, Señor, y tienes misericordia, Dios mío, y nos rescata de lo más profundo, Dios mío, en que a veces nos encontramos. Gracias, Señor, porque tú eres nuestra luz, porque tú, Señor, estás ahí presente en todo momento. Señor, gracias porque nos da salud, a pesar de estar enfermos, Señor, nos da esas fuerzas para seguir hacia adelante, Señor amado. Gracias, Padre Celestial, gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por ese amor incondicional, Padre Celestial. Te pido, Señor, que tú bendigas a mis hermanos y a mis hermanas. Señor, y que en este momento donde vamos a hablar de tu palabra, Señor, seas tú colocando las palabras en mis labios, Señor, y que tengamos cada uno de nosotros, Señor, ese corazón receptivo para que esa palabra penetre, Señor, en lo más profundo de nuestro ser, y a su vez, Padre Celestial, nos podamos convertir en hacedores de ella, Señor, y que podamos publicar con nuestros hechos, con nuestro testimonio, Señor, que tú eres veraz, Señor, y que tú eres, porque tú eres a través de nosotros, Señor amado. Gracias, Padre Celestial, y todo esto te lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén. 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 Gloria sea al Señor. Estamos en la lección número 4. Bien, todos con sus expositores hermanos. Estamos en la página 20 del leccionario bíblico. Y el tema que vamos a estar platicando, dialogando en esta mañana es el primer amor. El primer amor. Y seguimos, ¿verdad?, en el tema de la unidad, perspectiva cristiana del libro de Deuteronomio. O sea que en este trimestre estamos depurando el libro de Deuteronomio, sabiendo que es el último libro del ¿qué? Del Pentateuco. Bien. La afirmación fundamental. Amén. Para Esperanza. Dice, la fidelidad y obediencia a Dios solo es posible cuando le amamos con todo nuestro corazón, alma y fuerzas. Amén. ¿Lo puedes repetir de nuevo? Porque de verdad que esa afirmación fundamental es clave. La fidelidad y obediencia a Dios solo es posible cuando le amamos con todo nuestro corazón, alma y fuerzas. Amén. Esa es la base central. De ahí se va a basar toda la clase bíblica. Y no solamente la clase bíblica, ahí se basa nuestra vida cristiana. Si nosotros verdaderamente amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, vamos a ser obedientes y le vamos a ser fiel a Dios. O sea, la base de todo es el amor.
Y de eso es lo que se basa en esta mañana la clase. Versículo para meditar. A esta hermana Beni. Amén. Oye Israel, oye iglesia carismática, Jesús vive. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. La lectura bíblica y la lección se va a basar en el libro de Deuteronomio, para aquellos que no tienen el expositor. Y específicamente vamos a estar en el capítulo 6, y vamos a estar estudiando del 1 al 9. Esos son los versículos que vamos a estar platicando y discutiendo en esta mañana. Estamos en la lección número 4 del expositor, y en página 20. Y comenzamos con la introducción a la lección. Hermana Magali, por favor, fuerte y claro. El gran mandamiento incluido en el texto de esta lección era considerado tan importante en la fe judía que se convirtió en una confesión popular nombrada por la primera palabra en hebreo, Shema, oye. Siguiendo la costumbre antigua, con ello se consagró la fe monoteísta, creencia en la existencia de un solo Dios, creador y soberano. En Israel y el compromiso total y pleno de fidelidad a Dios. Era necesario confirmar este gran mandamiento antes de entrar en la tierra prometida y recordarle al pueblo su responsabilidad para transmitir y compartir su fe. Amén. Así que el Shema, bien, se basa en esta porción bíblica del versículo 4 del capítulo 6, donde dice, oye Israel. Y ahí el versículo 4 y 5 se basa ahí el Shema, bien, de la fe judía, donde, como bien leyó nuestra hermana Magali, se centra esa fe monoteísta. Mono viene de uno, bien, y ahí le hace énfasis al pueblo de Israel que Jehová Dios es uno solo. Recapitulando entonces, el hombre peca, pero antes del hombre pecar, yo sabía que el hombre iba a pecar, valga la redundancia, y ya tiene provisto un Salvador. Dios escoge una familia para que de esa familia vaya esa línea mesiánica y llegue el Redentor del mundo. O sea, que esto no fue al azar. ¿Bien? Tu redención y mi redención no fue al azar. No fue porque llegó y Dios dijo, ay, espérate, déjame, ¿qué voy a hacer con el hombre? Voy a salvarlo. No. Dios es soberano. Amén. Dios es soberano. Y como Dios es soberano, Dios sabía que el hombre iba a matar. Por lo tanto, antes de la fundación del mundo ya estaba la redención nuestra. Cuando usted lea en las Sagradas Escrituras de que nosotros fuimos predestinados a la salvación, entonces muchos dicen, yo creo en el destino. Bueno, yo creo en el destino que Dios nos trazó, pero usted elige porque Dios nos dio un libre albedrío. Amén. Así que Dios, como es soberano, sabe lo que va a ocurrir. Ya Dios sabe de antemano quién se va a salvar y quién no. ¿Por qué? Porque Dios conoce la intención del hombre antes de que el hombre lo haga. Amén. Por ende, si Dios es soberano, Dios sabe quién tiene un corazón que le busca y quién no. ¿Quién es el de doble ánimo y quién no? Hay muchos predicadores que dicen, no, porque el alma que es de Dios ni el diablo lo puede arrebatar. Mire,
Entonces, ¿dónde está el libre albedrío? Lo que ocurre es cuando se habla de esta predestinación es debido a que Dios es soberano y ya Dios sabe quién se va a salvar y quién no. Y por eso dice que antes de la fundación del mundo ya están en los nombres escritos de los salvados. Y cuando usted se toca con eso, dice, ¿cómo que es eso? ¿Por qué? Porque Dios es soberano y Dios sabe quién se va a salvar. Pero es como leí esta analogía, esta comparación, de que la vida es como un teatro. Ya tiene, ¿verdad?, la historia, el teatro ya tiene la historia con todos sus personajes, pero cada individuo escoge qué personaje va a ser. Y yo aquí me topé con esta comparación que dije, mira, me gustó, porque es bien cierto. Dios no está como presenta la mitología griega, que Zeus, los dioses, pegaban a jugar allá con el hombre, y este sí se salva y este no, este sufre y este no. No, Dios no es así. Es el hombre en su libre albedrío que escoge lo que quiere. ¿Me hago entender? Así que no diga usted que está predestinado a ser salvo o a perderse. No, cada persona escoge cuál va a ser su futuro. Aquí el hombre en esta tierra va a escoger dónde va a pasar la eternidad. O se la va a pasar con Cristo o la va a pasar en el infierno. Palabras que no nos gustan, pero son realidades. Eso es lo que dice las Santas Escrituras. Bien, así que Dios, conociendo que el hombre iba a pecar, escoge una familia. Esta familia, el patriarca, comenzamos, ¿verdad? No voy a empezar que si Dios formó, ya empecé. Dios, ¿verdad?, hizo a Adán, hizo a Eva, y entonces, según las escrituras, ¿verdad?, mira, y comienza esa línea de Caín, de Abel, y Abel, por Abel venía la línea mesiánica, pero Caín mató a Abel, y entonces viene por la línea de Set. Por la línea de Set, que es la línea mesiánica. Y por ahí seguimos y nos topamos con el padre Abraham. Y de Abraham viene esa trilogía, ¿verdad?, de patriarcas, que Abraham tuvo a Isaac, el hijo de la promesa, porque él tuvo más de Isaac, ¿bien? Él tuvo primero a Ismael porque quisieron ayudarle, ¿verdad?, a las profecías, a la palabra profética que Dios le había dado. Quieren ayudarle, a Dios no se le ayuda. El tiempo de Dios es perfecto. Así que el hijo de la promesa es Isaac. Y después viene Jacob. Y Jacob viene las 12 tribus. Bien. Así que de ahí seguimos la línea mesiánica por el pueblo de Israel. Y Dios escoge el pueblo de Israel para que de ahí naciese el Salvador del mundo. Cuando Dios forma al ser humano, siempre lo hizo ser tripartita, de tener alma, espíritu y cuerpo, y siempre el hombre está en esa búsqueda de Dios, sea cristiano o no sea cristiano. ¿Por qué? Porque ese espíritu señala al individuo que hay un ser superior, porque Dios lo colocó ahí en ese soplo de vida. Por eso ese soplo de vida, ese espíritu es de Dios. Por eso dice que el alma que pecare, esa va a morir, pero el espíritu va a Dios quien lo dio. ¿Me sigue? Bien, así que todo individuo, no importa dónde viva, va a buscar que va a haber siempre un ser superior. Dios se les revela a esta familia. Abraham, si usted lee, sabe que los papás de Abraham y todo adoraban a otros dioses. ¿Por qué? Porque el ser humano en esa búsqueda de Dios, a todo lo que fuese más grande que él, cogían y lo adoraban. Lo adoraban. Adoraban al sol, adoraban la luna, la lluvia, la naturaleza. Y entonces, sabía que había algo superior a él. Sabía claramente. Entonces estaban buscando todo aquello que no podían manejar. Este es Dios.
Y no vayan para el tiempo de antes, ahora mismo. Ahora mismo. Y el ser humano siempre le ha gustado el ver para creer. Ver para creer. Y se hacen las imágenes para hacer entonces reverencia y todos estos rituales, ¿verdad? De distintas culturas para adorar, dice ese ser superior. Esta familia, vamos a llamarlo ya, que se hace un pueblo, y sabemos que Dios sigue tratando con la familia de Abraham. Dios le dice a Abraham que su linaje iba a estar prisionero en otra tierra. Mira, antes de que fuesen esclavos en Egipto, ya Dios se lo había mostrado a Abraham. Le dijo hasta los años. Sí, terrible, terrible. Es que Dios es soberano. Le dice, va a estar ahí, está cautivo, pero después van a salir. Y es ahí, en ese cautiverio, en Egipto, donde prácticamente Israel se hace una nación. Pero estaba esclavo. Pasado y dado el tiempo que Dios los dejó ahí para que, ¿verdad?, se multiplicaran, Dios levanta entonces un caudillo donde dice, bueno, ya pueblo, ya basta de todo, vamos a hacerte libre. Y te voy a llevar a una tierra donde yo he preparado para ti. Esa tierra que había caminado Abraham durante toda su estadía en la tierra. Así que Dios levanta a Moisés, y ustedes saben toda la historia de Moisés. Lo saca con mano poderosa, con 10 plagas, donde esas 10 plagas estaban derrocando cada dios que tenía el pueblo egipcio. Y no tan solamente derrocando a esos dioses del pueblo egipcio, sino también Jehová Dios mostrándole al pueblo de Israel quién era Dios. Porque recuerden, al ellos estar 430 años ahí en Egipto, todo lo que ellos veían era la adoración a los dioses. Muchos de ellos adoraban a otros dioses. Y solamente un remanente adoraba a Jehová, el Dios verdadero, el único Dios. Vemos en Éxodo la salida, como Dios se les revela, mire, con mano poderosa. Porque ahí señala las escrituras que cuando Dios convoca al pueblo de Israel, lo convoca al monte Sinaí, dice que hubo temblor de tierra, el monte humeaba y retumbaba la voz de Dios. Y yo sencillamente le digo, ¿ustedes qué le han parecido? ¿Qué les ha parecido cuando hay estas tormentas de relámpagos y de rayos y centellas? ¿Ah? Las damas que tuvieron en un compartir en casa, que estaban a lo mejor sí, y la hermana venía, vámonos para arriba, vámonos para arriba. Mire, es espeluznante. Eso es acá, imagínense todo el pueblo de Israel, alrededor de 1 millón de personas al monte, ¿verdad?, rodeando el monte, ahí viendo la presencia de Dios, viendo ese monte humear y ese tronar de la voz de Dios a tal magnitud que el pueblo le tuvo terror. Y le dijo a Moisés, no, por favor, lo voy a parafrasear, ¿bien? No, tener esta experiencia, yo imagino que si le tomaban la presión a todo el mundo estaba volando. Ellos le dijeron, no, mira, quédate tú, háblate con Jehová y tú dinos qué es lo que dijo, porque otra experiencia así no la vamos a aguantar. Lo estoy parafraseando, ¿bien? Así que quedó de que Moisés iba a ser como la voz de Dios al pueblo y Aarón iba a ser como la voz de Moisés al pueblo.
Dios le hablaba a Moisés, Moisés se lo pasaba a Aarón y Aarón se lo pasaba a él. Tenemos Levítico, Número, y ahí vemos toda esa historia. ¿Bien? Cuando llegamos a Deuteronomio decimos, wow, pero ahí es como una misma repetición. ¿Por qué? Porque si ustedes que han leído y han estudiado la palabra, vemos que de Egipto sale un pueblo esclavo, que estuvo esclavo. Y como yo siempre les recalco en el mensaje, en el estudio, ellos salen de esclavos con una mente esclava. 430 años prisioneros ahí en Egipto, donde lo único que veían era esa adoración politeísta. Politeísta es que adoran a muchos dioses. Se acostumbraron a eso. Y un remanente que adoraba a Jehová. Porque Dios siempre tiene un remanente que le busque en espíritu y en verdad. En una congregación hay de todo. Está el que busca a Dios en espíritu y en verdad, y está el otro que sí me gusta y participa, pero no tiene ese compromiso, y otros que están en dos aguas. Eso siempre ha ocurrido. Cuando llegamos aquí, ¿verdad? En Deuteronomio, esa generación que llega acá de Deuteronomio no es la misma generación que sale de Egipto. ¿Por qué? Porque ellos empezaron a contender contra las leyes de Dios, los preceptos de Dios, se pusieron pachorros, murmuraban todo el tiempo, no le creyeron la voz que Dios estaba enviando. Así que ellos dijeron, ¿para qué vamos a ir para allá, para la tierra prometida? Porque si vamos a pasar por el desierto, los niños se van a morir. Y no, empezaron con esa negatividad y esa murmuración. Jehová Dios, vamos a llamarlo así, como dice la palabra, se enojó. Se enojó y le dijo que esa generación no iba a llegar a la tierra prometida, que iban a perecer en el desierto. Así que toda esa generación adulta de 20 años hacia arriba, toda murió en el desierto. Toda. Los únicos que estuvieron exentos de esa orden de juicio, de muerte, fue Josué y Caleb. Y todo se remonta, ¿verdad? Cuando fueron a buscar, ¿verdad? A auscultar la tierra prometida, como era, y, ¿verdad? Y si ellos podían ganar. Y entonces los 10 de líderes, ¿verdad? Espías de otras tribus dijeron, no, son tierras de gigantes. Y solamente Josué y Caleb tuvieron esa valentía de que dijeron, sí, es verdad, es de gigantes, pero con nosotros está el gigante mayor. Estoy parafraseando. Bien, y mire, el pueblo quería matar a Josué y Caleb, también se iban a quedar ahí a Moisés. Y Dios decretó la palabra, ok, ustedes no tienen fe, parafraseando, bien, pues se van a quedar y se van a morir ahí en el desierto. Cuando esa gente se murió, tardó 40 años, porque fueron 40 días que estuvieron los espías y por cada día estuvieron un año en el desierto. Bien, por eso fueron 40 años que estuvieron dándole vuelta y dándole vuelta y se quedaron, pues ahí se estaban quedando todos en el desierto. Al cabo de los 40 años, que ya toda esa generación había muerto y solamente estaban vivos esos jóvenes de 20 años hacia abajo, todos ya, pues miren, estaban todos de prácticamente los más adultos, exceptuando a Josué y Caleb, tenían sobre 60 años de edad. Una generación prácticamente toda joven, ya su mente de esclavo ya no estaba.
Bien, porque ellos se habían forjado entonces en el desierto. Se habían forjado en el desierto. Habían visto a Jehová Dios obrando en todas sus facetas. En la alimentación, en el cuidado, en esa provisión. Miren, hermano, en todos. En todos ellos fueron forjados ahí, hasta haciendo guerreros. Porque tenían que defenderse ahí en el desierto. Porque prácticamente eran pueblos nómadas. Y no tan solamente ellos estaban ahí, habían otros pueblos que eran nómadas que también peleaban y demás, y claramente la Biblia nos dice, esto pasa porque fue, ¿verdad?, lo que ocurrió solamente con Israel. Pero el pueblo que estaba ahí, en el libro de Deuteronomio, ya era un pueblo guerrero, quizás no con grandes batallas, pero sí era un pueblo ya estructurado, no tenía esa mentalidad de Egipto, y ya Jehová Dios había hecho pacto con ellos en el monte Sinai y se le habían dado los 10 mandamientos. Cuando llega aquí, y le estoy diciendo toda la historia porque sí toma ese resumen de la clase de hoy, de esa historia pasada. Ya se acabaron los 40 años, ya van rumbo a la tierra prometida, ya van casi de entrada a esa tierra que Dios le había prometido. Moisés los reúne en este desierto, que prácticamente están casi ahí al río Jordán. Y comienza Moisés a darle un resumen detallado de todo lo que había ocurrido en esos 40 años atrás. Bueno, ahí los dejo. Vamos a ver ahora. De entre las cosas que le dijo, ¿verdad? Porque ya en el capítulo 8 vemos como él vuelve, les repite los 10 mandamientos de distintas maneras como se le dio allá, pero se le dijo, ¿verdad? Y aquí en este capítulo 9, vamos a ver, en el capítulo 6, perdón, versículos del 1 al 3. Bueno, y levanten las manitos, porque a veces yo ¿a quién enviaré a comenzar contigo? Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Amén. En el capítulo 5 de Deuteronomio vemos ahí los 10 mandamientos, como él les repite de esos mandamientos. Nosotros sabemos que como seres humanos, nosotros necesitamos de reglas. Necesitamos de reglas si queremos tener una vivencia en comunidad saludable. Porque cuando no hay reglas, se llama anarquía, que cada cual hace lo que bien le parece, o en español y puertorriqueño lo que da la gana. Que así fue que no le pasó a este pueblo, pero en el libro de los jueces. Bien. Pero nosotros los seres humanos necesitamos reglas. Cada uno de ustedes vivimos en nuestra familia, y nuestra familia tenemos reglas. Esto se hace, esto no se hace, y si tú no obedeces, ¿qué ocurre? Si no obedecemos, ¿qué ocurre? Un castiguito. Exactamente. Si no obedecemos, hay unos castiguitos, ¿verdad?
Correa. Hay una correíta, ¿verdad? Y ahora empecé a usar la chancleta. En mi casa usaban una correa de cuero. La vara de guayaba. La vara de guayaba. La varinita del vaso de café, de pavona. Ah, sigue pues recordando, ¿verdad? Mire, es que la instrucción es vital en nuestra, ¿verdad? En nuestra formación de individuos. Tenemos que tener, ¿verdad?, unas reglas. Así que Dios siempre le dio al ser humano unas directrices, unas instrucciones, unas normas a seguir. Y dice aquí en el versículo 1 que esos mandamientos y estatutos y decretos son ¿para qué? ¿Qué dice? ¿Esos decretos son para qué? Versículo 1. Para que lo pongan en obra. Para que lo obedezcas. Para que lo obedezcas. Se ponen unas reglas, unas normas, pero en la escuela, ¿verdad?, la maestra lo hace y es para que lo obedezcan. Para que hagan caso. Así que esas reglas y esas normas y esos estatutos es para que el pueblo de Israel lo obedezca. Y no tan solamente para que lo obedecieran, sino que un segundo punto era de que Moisés, como líder, tenía que enseñarlas. Y por eso él, como líder, un líder responsable, teniendo un pueblo que iba a cruzar la tierra prometida, donde él sabía que ya él no podía ir, porque ya Dios le había dicho, tú fuiste desobediente, así que no te está permitido el entrar a la tierra prometida, solamente verla de lejos. Qué terrible, hermano. Qué terrible. Un hombre que obedeció a Dios en todo momento, que pasó coraje, le sacaron, este pueblo le sacó camas verdes, lilas y de todos los colores. Y en una ocasión Dios lo quiso matar y dijo, de ti yo levanto. Y dijo, no, Señor, no. Entonces, ¿qué van a decir las naciones? Que tú sacaste a tu pueblo para morir en el desierto. No. Ese hombre desobedeció a Dios y esa desobediencia le acarreó el no poder entrar a la tierra prometida. ¿Qué nos dice eso a nosotros? Que muchos de nosotros podemos dentro de la misericordia de Dios. Ah, es que Dios me perdona. Es que Dios me perdona, mira, hermano, y pecamos a conciencia por el cuentito de que Dios me perdona. Terrible. Y Moisés no pudo entrar en la tierra prometida porque desobedeció. Hermana Yaya. O pecamos, que decimos que el pecado es pequeñito. O pecamos, como dice nuestra hermana Yayi, porque el pecado es pequeñito. Y para Dios, pecado es pecado, no importa cómo sea. Ni tampoco la vestidita blanca. Así que Moisés, sabiendo que no podía entrar en esta tierra prometida, tomó, ¿verdad?, esa batuta de líder y decir, no, a mí me corresponde el educar. Esa generación que iba a entrar a la tierra prometida, él tenía que educarla. Y le decía, estos mandamientos, estos estatutos es para que lo pongan en obra, para que ustedes lo obedezcan. ¿Para qué? Continúa aquí. Para que lo pongáis en obra en la tierra en la cual pasáis vosotros para tomarla. Tienen que ser obedientes a estos estatutos todo el tiempo. Ahora y durante esa posesión de esa tierra prometida y durante
durante esa posesión en esa tierra. Número 2 dice, para que temáis a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos, sus mandamientos que yo te mando. O sea, esos mandamientos, esos estatutos que Moisés le estaba refrescando la mente, que ya Dios lo había dado al pueblo de Israel. Porque no era nuevo, ya Dios lo había dado, y Moisés le recalca que ellos tenían que ser responsables y tenían que decirlo a quién. Los mandamientos que Moisés le estaba dando no era para que ese pueblo se quedara con esa generación y más nada, no. El pueblo tenía que ser responsable y pasar esos mandamientos, esos decretos, esos estatutos a sus hijos, a los hijos de los hijos y a los hijos de los hijos de los hijos, hasta la cuarta generación. Terrible. ¿Qué estamos haciendo nosotros con estos mandamientos? Porque no tan solamente es para Israel, nosotros como pueblo de Dios, que hemos sido lavados por la sangre de Jesucristo, que tenemos que llevar las buenas nuevas de salvación. ¿Cuánto te estás preocupando por llevarle esas buenas de salvación a tus hijos, a los hijos de tus hijos y a los hijos de tus hijos? Decimos no, porque cada cual escoge, amén, cada cual escoge, pero es nuestro deber el educar, el enseñar. Y miren, llegan los jóvenes, los niños, nos instruyen en los caminos del Señor. Y yo digo nos instruyan porque yo fui instruida en los caminos del Señor desde la barriguita de mi mamá. Y tenemos esa experiencia de vida donde no tan solamente llega la información de papá y mamá, llegamos a una escuela donde otros influyen en nuestros pensamientos. Llegan unos maestros que influyen en nuestros pensamientos. Situaciones en nuestras vidas que influyen en nuestros pensamientos. ¿Y qué estamos nosotros haciendo como padres y como madres con la inclusión de ese niño en todas las etapas? Lamentablemente hemos dejado la educación de nuestros hijos a la escuela, al gobierno. Peor en nuestros tiempos, a un celular. Miren, niños de meses. Niños de meses. Para que el niño esté entretenido, le ponen el babysitter de los niños de hoy en día, una tablet, el celular. Miren, mis amados, eso está para pelos. Y lamentablemente estamos en una generación donde los cuidados están sumamente carísimos. Donde ya casi todo el mundo estamos enfermos. Que a veces decimos, antes los abuelitos que criaban a todos los nietos, los bisnietos y los los abuelitos. Pero hoy en día los abuelitos están que no pueden con sus vidas. Entonces es más práctico ponerlo con la tablet y ponerlo con el celular. Se los digo con el dolor en el alma, porque estamos en unas situaciones bien difíciles. Estamos en un momento como que crucial del ser humano. Y lo vemos tan natural. Lo vemos tan natural. Y el asunto de esto es que le ponemos a nuestros hijos que vean para que se entretengan. Mira, hermano, todo ya está, lo de la LGBT. En Disney, ¡ay, eso es de Disney! ¡Ay, la princesita! Bueno, hablando con mi hermana Maga, muchas películas cuando Jasmine era pequeña, tenía que tener cuidado. Porque cosas que eran para niños presentaban, miren,
sexual ahí. Y ¿cómo? Entonces, te dejamos que los niños vean todo sin el filtro de papá y mamá. Y sin nuestro filtro de que somos hijos de un rey y que estamos no tan solamente siendo responsables de la educación física de nuestros hijos, sino también de la espiritualidad de nuestros hijos. Y lamentablemente nos ocupamos de la educación terrenal de nuestros hijos y se nos olvida que nosotros somos seres eternos, que tenemos un alma que tenemos que cultivar para el reino de los cielos. Así que Moisés le decía a esa generación, estos mandamientos y estatutos no te los puedes quedar solo. Tienes un deber de pasarlo a tus hijos, a los hijos de tus hijos, a los hijos de tus hijos y pásalo hasta la cuarta generación. Así que, hermano, te pasó la batuta. Nunca se es tarde para empezar. Dame los nenes para la iglesia. Cuando tenga los niños, edúcalos con amor. No los atosigue, con amor. Con amor. Enséñale que Dios es amor. Enséñale que tenemos que tener esa responsabilidad de amar a Dios y servirlo a Él sobre todas las cosas. Usted siempre le amor hacia Dios. Y ese niño y esa niña en un futuro va a buscarle. Pero te toca a ti. Como papá, como mamá, como abuelito, como tía. Nos toca. Pídele al Señor, Señor, dame la sabiduría. ¿Cómo le hago? ¿Qué le digo? Dios te va a dar, te va a abrir puertas. Para que en esos momentos oportunos te hables. Poco a poco, con amor, llévalo. Así que vimos ya el propósito de la palabra de Dios. Vimos qué hacer con esos mandamientos. Y vimos para qué son esos mandamientos. Así que, ¿qué hacer con esos mandamientos? Hay que hacerlo y hay que ponerlo en obra. ¿Para qué son esos mandamientos? Era para producir en nosotros ese temor. Y hay que pasarlo a nuestra generación. Nos toca a nosotros como familia llevar esa palabra, esos mandamientos. Y ahora vamos, el primer amor, estamos en la página 22 del expositor. Y vamos a estudiar los versículos 4, 5. Vamos a ver el fundamento del primer amor y el primer y gran amor. Versículos 4 y 5. Gregorio. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amén. Y ahí está el Shema. Bien. Ahí está ese mandamiento donde comienza ¿verdad? El monoteísmo, la creencia en un solo Dios. Israel, como pueblo, se fortaleció, se hizo grande en Egipto como esclavo. Ahí se fructificó. Dios lo saca. Ese pueblo era un pueblo politeísta. Dios lo saca. En el desierto Jehová Dios se revela como un Dios, solo un Dios. Solo Dios. Uno. Aquí en Deuteronomio vuelve Moisés y le remacha, le recalca, hace énfasis, bien, y comienza diciendo, oye Israel, oye tu pueblo de Dios. No estoy hablando a los madianitas ni a los egipcios, no estoy hablando a ellos, estoy hablando con el pueblo de Dios, dice Moisés. Oye Israel,
Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Que no te equivoques. No puedes adorar a otros dioses. Jehová uno es. Jehová es celoso. Y mira esto. Jehová Dios siempre ha sido trino. Jehová Padre, Hijo, Dios, Espíritu Santo, Dios. Pero ya yo les informé a ustedes que la mentalidad del pueblo de Israel no estaba lista, como mucho hoy en día tampoco, para recibir exactamente, para recibir esa revelación de Dios Trino. ¿Por qué? Porque el Dios Trino es uno. Es tanta la unidad que se ve como uno. Y así mismo Jehová Dios se proclama. Jehová uno es. No hay otro Dios. No puede adorar a otros dioses cuando llegue a la tierra prometida. Moisés sabía, al igual que Dios ya le había pasado esa información, y Moisés lo sabía, era un hombre culto, de que otras naciones no adoraban a Jehová, adoraban a otros dioses, a muchos dioses. Y Moisés le estaba advirtiendo que Jehová uno solo era y no podía adorar a otros dioses porque si no iban a ser castigados. Más adelante vamos a ver de que Dios le dice al pueblo: cuando tú llegues a la tierra prometida, tienes que exterminar a todo el mundo, a todo el mundo. ¿Por qué? Porque si dejas a uno de ellos vivo, van a seguir ellos con sus costumbres y ustedes van a imitarlos. Estoy parafraseando. Así que evítate tener malos ratos, porque después ese pueblo lo voy a usar para castigarte a ti, por ser desobediente y por adorar a otros dioses. Porque Dios es fuerte y celoso. Hermano, Dios solamente quiere que lo adoren a Él en espíritu y en verdad. Y cuando nosotros equivocamos nuestro camino, Dios nos castiga. No nos gusta. No nos gusta, pero es una realidad. La palabra dice que cuando tú amas, siempre hay que, hay corrección, hay castigo. Y a veces decimos, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Jehová es celoso. Es celoso. Y continuamos con el versículo 5. Dice: y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. O sea, la base para todo es amor. Dios hizo por amor al ser humano. Dios hizo por amor al individuo. Por amor Dios sabía que el hombre iba a pecar y por amor nos dio la salvación a través de Jesucristo, su Hijo, antes de la fundación del mundo. Todo se radica en el amor. Cuando tú amas, tú eres fiel. Cuando tú amas, tú eres obediente. Cuando tú amas de verdad, no haces las cosas mal. Porque lo que nos amarra es el amor. Y dice: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Maribel. Sí, claramente. Nos dio la redención. O sea, todo el eje del ser humano es en base a amor. Cuando Dios plantó en el huerto del Edén a la pareja, que se multiplicara fue el mandato. Los matrimonios por amor nacen los hijos. Tú tienes la familia por amor. Por amor tú permaneces en ese matrimonio. Y todo lo que venga, porque son seres individuales, con toda verdad, con todo lo que llevamos,
Hay mucho perdón porque hay amor. Pero si no hay amor, hay infidelidad, hay maltrato, injusticias. Todo eso hace lo que no es el amor. Por eso Jehová le dice al pueblo de Israel que tiene que amar a Jehová tu Dios. Y no un amor efímero, no un amor de labios, no un amor que dice yo te amo, pero tus hechos lo último que dice es que amas. Sino que tú tienes que amar con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Todo tu ser integral debe de amar a Dios. Todo lo que tú eres tiene que amar a Dios. Porque el amor da fruto. El amor da fruto. Y en el Evangelio nosotros vemos que Jesús dice que el primer mandamiento es amarás a Dios con todo tu corazón, y el segundo mandamiento, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque cuando tú amas a Dios, automáticamente tú tienes que amar a tu prójimo. De verdad, hermano, a veces tenemos que medir cuánto yo amo. Si yo amo, como dice la palabra, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. A veces nos quedamos cortos. Nos quedamos cortos porque tenemos que aprender a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y nosotros mismos no nos hacemos daño. A menos que tengamos la salud mental afectada. Pero cuando estamos en nuestra salud óptima, tú no te haces daño. Así que este mandamiento tenemos que verificar en nosotros mismos cuánto nosotros amamos a Dios. Porque si yo amo a Dios, yo no soy infiel con Dios. Y Dios es mi prioridad. Mira, de verdad que nos falta mucho para crecer en ese amor a Dios. Cuando nosotros amamos genuinamente a Dios, vemos sus promesas ahí visibles e intangibles y conocemos a Dios tal y cual es. He escuchado de muchas personas que dicen que el primer amor se ha perdido. Yo encuentro que el primer amor siempre ha estado, que nos estamos perdiendo somos nosotros. Esto es así, Yali. Estoy contigo. Mira, hermano, el que pierde el primer amor, pierde la salvación. Así de sencillo. Así de sencillo. El que pierde el primer amor, pierde la salvación. Ahora, de que unos dan a 30, otros a 60 y otros a 100. Pero el primer amor está ahí. Si has perdido el primer amor, como dice Apocalipsis, mira de dónde tú has salido. Regresa. Porque ese primer amor no se puede perder. Hay que estar ahí. No se puede perder porque te pierde. Cristo viene y nos quedamos si hemos perdido ese primer amor. Y para culminar, vamos a la página 23, procesando la palabra de Dios. Y ahí vamos a ver el lugar de la palabra de Dios y actuando la palabra de Dios. Versículos 6 al 9. Versículos 6 al 9. Sí, Mari, por favor. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino y al acostarte, y cuando te levantes. Las atarás con una señal en tu mano y estarás como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Otra vez, recalca. ¿La repetirás a quién? A tus hijos. Y hablarás de ellas. O sea, estas palabras que yo te estoy diciendo hoy, no las archives, no las guardes, no las entierres aquí en el desierto. Tienes que cargar con ellas. Donde quiera que tú vayas. Los primeros son la familia. Correcto. Mire, hermano, a veces nos dedicamos, con sus oídos espirituales,
A veces nos dedicamos más a que las vidas y almas de otros individuos sean salvas y tu familia que se pierde. Con todo el respeto. Con todo el respeto se lo digo. Pero esta clase me da, ¿verdad?, esa apertura para hablar sobre ellos. Nos dedicamos, vamos para el campo misionero. ¿Cuántos tienen alma de misionero? Amén. Y gloria a Dios por eso. No estoy quitándole. No. Pero bien me señala la palabra, y como nuestra hermana Esperanza también, ¿verdad?, señala, tu familia debería de ser la primera. Antes de yo irme a otras tierras lejanas, hay en tu patio, en tu casa, bajo tu techo, almas que salvar. Preséntale a ellos primero el plan de salvación. Predícalo con tu vivencia, porque lamentablemente se los digo, hermano. No es lo que yo diga, es lo que yo vivo. Lo que yo vivo es lo que va a calar en mi familia. Porque si Dios es amor, lo hemos visto en toda la clase. Si Dios es amor, ¿cómo yo voy a practicar en mi casa el rencor, las rencillas, las habladurías, los bochinches familiares? Y yo digo que amo a Dios y sigo a Dios, y Dios es amor. Se nos pierde la familia porque no hemos practicado el amor en casa. No. Ni he tenido el detalle de, con mi vivencia, llevar la palabra de Dios. Porque somos cartas abiertas. Nosotros vamos caminando. Mire, hermano, y usted no sabe a quién su vida está tocando a otros. Porque si tú eres portador de Dios, si Dios habita en ti, tú eres el arca de Dios. La gente ve que tú eres el arca de Dios, que tú portas a Dios, que tú portas paz de Dios. Pero una fuente no puede dar tus aguas. Yo no puedo decir, yo amo a Dios, yo vivo para Dios, pero tus hechos, lo último que haces es amar a Dios. Esto nos hace pensar y meditar en nuestros caminos. Nunca es tarde para empezar. Cuando la palabra nos hace señalamiento, hermano, no es sencillamente que Dios me está castigando. No. Esto es, medita en tus caminos. Haz pacto con Dios. Pídele a Dios sabiduría y vamos a enderezar nuestros pasos. Vamos a hacer lo que Dios quiere que yo haga. Porque se supone, hermano, que lo primero a quien yo debo de llevar esos estatutos, esos preceptos, es a la familia primero. Nos toca. Y no tan solamente dice la palabra que se queden en nuestros corazones estas palabras, sino que yo tengo que llevarla a mis hijos, y no tan solamente a mis hijos. Mire, cuando buscamos, dice, y hablarás de ellas estando ¿en dónde? En tu casa. ¿Dónde más? Andando en el camino. También al acostarte y en todo momento, en todo tiempo tenemos que respirar a Dios. Tenemos que vivir a Dios en todo tiempo. El ser cristiano no solamente es para el templo. No. El ser cristiano es en mi casa, aun cuando yo estoy sola. Nuestra manera de vivir. Nuestra manera de vivir, aunque yo estoy sola, que no tengo a nadie que me esté observando, yo tengo que ser hija de Dios. Yo tengo que amar a Dios. Porque lamentablemente, mire, hermano, no nos amamos. No nos amamos. Por situaciones de la familia, porque nos han marginado, porque hemos sido niñas y niños lastimados. Que no nos amamos. Y si yo no me amo, no puedo amar a otros. Cuando yo reconozco que yo no me amo, yo debo ir al Padre Celestial. Padre Celestial,
enséñame a amarme, enséñame a perdonarme, para que yo pueda amarte como tú quieres y yo pueda amar a otros. Hay muchas áreas de verdad en nuestra congregación. Tenemos que sanar porque Dios es amor. Cuando yo pongo en todo mi ser y yo reconozco que Dios me ama y que Dios me exige que yo ame con toda mi mente, con toda mi alma y con toda mi fuerza, y yo estoy dispuesta a amarlo de esa manera, Dios va a hacer grandes cosas en mí, Dios va a hacer grandes cosas en tu vida. Porque el amor siempre se ve. Porque el amor es como una luz. Es luz. Porque Dios es amor. Dios es luz. Así que el amor siempre se tiene que reflejar, se tiene que ver. Y usted tiene que decirlo a los hijos y tiene que educarlo en la palabra del Señor en todo momento. Cuando llega de la escuela con un lapicito que no es de él, usted sabe las pertenencias de sus hijos. ¿Y quién te lo dio? Ajá. Mire, no se quede con lo que tu hijo o tu hija te diga. Corrobora. Vamos a ser padres intencionales en eso. No. De verdad, estamos en una generación que hay que cuidar a nuestros hijos, mire, con lupa. Y no permitir que el corazón de nuestros hijos sean dañados. Y dice que esos estatutos las vas a atar como una señal en tu mano, estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esto llegó a ser tan fuerte que luego, siglos más tarde, el pueblo de Israel, oyendo estas palabras de Moisés, cogió y hicieron unas cajitas. Ustedes ven los rabinos que tienen como unas cajitas así chiquitas que se las bajan en la frente. Y esto viene. Bien, eso se le llama tefilín o filacterias. Ellos cogían, los rabinos, usando literalmente esta porción, cogían algunas escrituras de la Torá, la hacían así un poquito chiquitita y entonces se la ponían aquí en la frente, se la ponían en las manos, y otros, bien, todavía lo hacen, los rabinos todavía lo hacen. Y también lo hacían en otras cajas llamadas mire, algo así. Y en esas cajitas las ponían en los postes de la casa. Todavía lo hacen. Pero mira, en realidad lo que Moisés le estaba queriendo decir a este pueblo es que estos estatutos, estas enseñanzas, tenían que grabárselas bien en todo su ser, en todo su cuerpo, entre sus ojos, en sus manos, todo es activo. O sea, las instrucciones que Dios le estaba dando no eran para que fuesen enterradas, sino que fueran vividas. Así que, mis hermanos y mis hermanas, Dios es uno solo. Y Dios es el perfecto amor. Y ese primer amor que usted debe tener y yo debo de tener se llama Dios. Y cuando ese primer amor anda en nosotros, amamos a nuestro prójimo. Cuando nosotros amamos a Dios de verdad, le voy a decir una cosa. Vamos a estar a otro nivel espiritual. ¿Por qué? Porque cuando yo amo a Dios, voy a intentar lo máximo de no pecar. Ni contra Dios, ni contra mi prójimo. Voy a entrar en otra dimensión donde yo voy a ver a Dios de otra manera, como Dios quiere que lo veamos ahí. Y mire, Dios va a hacer cosas maravillosas. ¿Por qué? Porque le vamos a creer todo. Así que les insto, mis amados hermanas y hermanos, a buscar a Dios de todo corazón. Que lo ames con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza.
Esto es un llamado que Dios nos hace esta mañana. Así que Dios les bendiga. Vamos a estar sobre nuestros pies. Y vamos a darle gracias al Señor por esta clase y ya mismo vamos a darle comienzo al culto. Señor, gracias te damos en esta mañana por tu amor, por tu misericordia. Gracias por esta clase, Señor, donde tú nos instas, Señor, a que te amamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Señor, permítenos amarte de esa manera. Y no tan solamente eso, sino amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Señor, te entregamos nuestro ser, te entregamos nuestra vida, Señor. Y gracias, Padre Celestial, porque tu amor es tan grande. Señor, que tú tomas el tiempo preciso para que seamos instruidos, Señor, y podamos, Dios mío, ver que solamente en ti hay salvación, que tú eres el perfecto amor y que tú, Padre Celestial, eres uno. Y que tú vas a hacer grandes cosas en nosotros si ponemos en práctica lo que tú nos pides. Señor, gracias por tu amor. Y todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga a todos y a todas.